Eso, hermanos. El Señor los bendiga. Amén. Vamos a abrir nuestras Biblias en el libro de Juan, en el capítulo 11. Libro de Juan, capítulo 11. Bájale un poquito brillo. Libro de Juan, capítulo 11. Ahí sí. Libro de Juan, capítulo 11. Vamos a compartir la palabra del Señor. Hoy día, ¿cuántos han venido a escuchar palabra de Dios? Yo he traído esta palabra creyendo los cambios que el Señor va a hacer. O sea, estamos con esa expectativa. Ya estamos con esa expectativa, creyendo un milagro de Dios. Creyendo un milagro. Estamos en un proceso. Estamos terminando todo el trabajo legal de la iglesia. Y ya pagando todo eso, no iríamos los domingos en el hotel. Pero salgamos primero etapa por etapa. Amén. Así que yo les pido en el nombre del Señor, tenga su mente abierta. Amén. Y esta palabra la he traído por una razón. Y la razón principal es que muchos a lo mejor no están viendo cosas en su vida personal. O simplemente ven las cosas difíciles de la vida. Y lo único que ven son problemas. Y a veces está al punto el problema que hemos llegado a aceptar el problema. E incluso algunos se han entregado en el problema. Y esta historia tiene un aspecto profético, lo que vamos a compartir hoy, porque refleja de alguna forma la dirección que debes tener, primero como iglesia, lo segundo usted, y lo tercero, lo que Dios puede hacer en medio de las grandes dificultades que nosotros tenemos. Hay factores que indudablemente provocan un descontrol en nosotros. Y una de ellas son, por ejemplo, las enfermedades terminales. Lo segundo son las cosas que también provocan un descontrol, son las deudas. Esas deudas que están todos los días lidiando con nosotros y que no nos deja soñar. Los terceros son dolores que llevamos por muchos años en nuestra vida, como resentimiento, odio, por cosas que han sucedido en el pasado. Y en cuarto lugar, cosas que nosotros hemos perdido a través de la vida. Yo espero hablarle esto y por lo menos complementar los aspectos proféticos que habla este texto y que tiene relación con nosotros. Trataré de llevarlo a ustedes a esta palabra en la situación que a lo mejor están viviendo, que son situaciones bastante incómodas. Entonces, esta historia refleja quizás el compendio, el meollo de este asunto sobre los cambios dramáticos que Dios puede hacer en la vida de una nación que le habla como tal, pero de individuos, de personas. Y esta historia se encuentra en el libro de Juan, en el capítulo 11. Libro de Juan, capítulo 11. Quiero dar énfasis a eso. Entonces, hay 4 preguntas que trataremos de responder. ¿Por qué fue la resurrección? ¿Por qué fue a través de Lázaro, no de otros? ¿Por qué 2 hermanas? ¿Qué tipifica eso? Porque sean 2 hermanas. ¿Y por qué el Señor embromó 4 días en quedarse? Que son preguntas que vamos a analizar y exponiendo nosotros nuestros problemas y nuestras dificultades. La historia dice así. Dice que estaba entonces enfermo uno llamado Lázaro. ¿Cómo se llamaba la persona enferma? Se fija, lo enfatiza. Y dice que Lázaro era de Betania, la aldea de María y de Marta, su hermana. María, cuyo hermano Lázaro estaba enfermo, y fue la que ungió al Señor con perfume y le enjugó los pies con su cabello. Enviaron pues las hermanas para decir a Jesús:
Señor, he aquí el que ama está enfermo. Y oyendo Jesús dijo, esta enfermedad no es para muerte. ¿Qué le dijo? Y la hermana que mandaron gente, ¿para qué era? Para que fuera a ayudar a solucionar ese problema grave. Y el texto dice, sino para la gloria de Dios, para que el Hijo de Dios sea glorificado en ella. ¿A dónde se iba a glorificar Dios? En esa enfermedad, en ese problema. Y amaba Jesús a Marta y a su hermana y a Lázaro. Cuando oyó pues que estaba enfermo, dice el texto que se quedó 2 días más en el lugar donde estaba. Luego después de esto dijo a los discípulos, vamos a Judea otra vez. Y le dijeron los discípulos, Rabí, ahora procuraban los judíos apedrearte, ¿otra vez vas allá? Y respondió Jesús, ¿no tiene el día 12 horas? El que anda de día no tropieza porque ve la luz de este mundo, pero el que anda de noche tropieza porque no hay luz en él. Hay una verdad revelada ahí, y eso significa que las personas que anden en luz no viven en pruebas. ¿Aló? Lo repito, las personas que viven en luz no viven en prueba. Eso yo quiero enfatizar. O sea, las personas que viven en prueba es porque necesitan ¿qué? Luz. O sea, cada prueba que nosotros tenemos en la vida es producto que necesitamos revelación de allá de arriba. Es lo mismo que yo pagara la luz total acá y usted tropezara. Es una prueba. Pero si yo enciendo la luz, usted ya no va a ser una prueba, porque la habrá superado. ¿Por medio de qué? De esa luz. Las pruebas son, ¿por qué? Porque usted vive en la oscuridad, en medio de ese conflicto. Pero cuando viene revelación hay luz, esa situación se transformará en bendición. Entonces, dicho esto, le dijo después, nuestro amigo Lázaro duerme, me voy a despertar. Esa situación que habla ahí. Y dijeron entonces sus discípulos, Señor, si duerme sanará. Pero Jesús decía esto de la muerte de Lázaro, y ellos pensaron que hablaba de reposar del sueño. Entonces Jesús le dijo claramente a Lázaro, ha muerto. Y me alegro por vosotros de no haber estado allí, para que creáis, mas vamos a él. Y dijo entonces Tomás, llamado Dídimo, a sus discípulos, vamos también nosotros para que muramos con él. Y vino pues Jesús y halló que ya hacía 4 días que Lázaro estaba en el sepulcro. ¿Cuántos días ya llevaba? 4. En otras palabras, ese problema no había solución. Ponga su mano en su corazón y quiero llegar a tu espíritu en esta hora. Padre, yo te pido que en esta hora te glorifiques, así como dice tu palabra. Háblanos en medio de los conflictos y en medio de la necesidad. Tú nos conoces, Señor, y si hay personas que se van a aferrar a esta palabra, despeja sus dudas, sus miedos y temores. Haz que transiten, Señor, en la vía de tu palabra. Oro, Padre, para que esta palabra haga nido en nuestros corazones. En el nombre de Jesús. Amén. Fíjese que había llegado 4 días. Entonces uno se pregunta, ¿cómo Jesús? ¿Por qué Jesús se quedó 4 días más? Y hay muchas cosas que usted puede estar orando, estar pidiendo al Señor y no tiene respuesta. Si usted ora es porque necesita ¿qué? La respuesta inmediata. Pero fíjese que Jesús no fue a buscar respuesta inmediata, sino que se quedó 2 días, 4 días más. 2 días, dice, se quedó y en total 4 días. Entonces, ¿qué hicieron con el problema? Porque el problema era una enfermedad. Es un problema, una enfermedad, algo terminal. ¿Se fija? Es un problema grave. Todos nosotros nos acercamos a Dios cuando tenemos un problema grave. Y hay problemas graves que no lo puede resolver la ciencia. Hay problemas graves que no lo puede resolver un método, una tecnología.
los grandes avances no los puede resolver. Y hay momentos que nosotros en ese problema nos podemos confundir y desesperar. Entonces, en este caso, que estas mujeres, que eran dos, mandaron gente a decirle que el amigo de él ya estaba enfermo. Entonces, hay un problema. Y ese problema es que básicamente necesitaba que el Mesías llegara, necesitaba que Jesús llegara. Y en vez de eso, él se quedó. ¿Por qué se quedó? Porque él va a hacer que esa nación hebrea conozcan el poder de Dios en toda su magnitud. Porque le habla, en primer lugar, toma ese problema, pero le hablará a la nación. Muchas veces los problemas nuestros no se resuelven en forma inmediata, porque esos problemas de alguna forma afectarán a personas. Digan, los problemas afectarán personas, pero las soluciones también afectarán a personas. ¿Me entienden? Entonces yo quiero que eso lo tenga en mente. Entonces, ¿qué hicieron estas mujeres cuando vieron que ya Jesús no llegaba? Unas se desesperaron. Quizás cuántos pensamientos transitaron y pasaron por su mente. Mal amigo. Quizás cuántas cosas dijeron, mal amigo. Quizás cuántos prejuicios habrán emergido. Cuánta cosa, cuánta rabia habrá emergido en el corazón de estas dos mujeres. Y lo único que quedó que sepultar ese problema. ¿Qué quedó? Sepultar el problema. Y el sepultar el problema significa, en otras palabras, que hay que enterrar cosas que ya no se pueden resolver. Y fíjese que el Señor nos habla que hay cosas que podemos enterrar, pero Dios puede que eso que está enterrado, Dios lo puede resucitar. ¿Cuántos creen en eso? Levante la mano, diga, el problema mío lo va a resucitar el Señor. Aquellas cosas que yo he enterrado, lo va a resucitar el Señor. Por eso quiero dar énfasis a eso, en el nombre de Jesús. La palabra resurrección viene de una palabra griega, que significa anastasi. Esa viene de la traducción anastasi. Y la palabra griega para eso significa ponerse de pie nuevamente. La palabra anastasi significa ponerse de pie nuevamente. O sea, hay problemas que nosotros estamos enterrados, desterrados, angustiados, desesperados. Lo hemos enterrado y ahí nos cuesta a nosotros ponernos de pie. Pero se toma esa palabra y nos está diciendo el Señor en otras palabras que nos vamos a levantar de nuevo. Levante la mano, diga, yo me voy a levantar de nuevo. Dígale a alguien que está al lado suyo, tú tendrás que levantarte de nuevo. ¿Se fija? Tú tendrás que levantarte de nuevo. Entonces Jesús se quedó 4 días, 2 días más ahí. Y al ir allá tomó otros 2 días. 4 días en total. Y se quedó uno para enseñarle a sus amigos. Pero ese hecho puntual era para la nación hebrea. ¿Para qué es lo que era? Para la nación hebrea. Le iba a enseñar ahí algo, una verdad. Y esa verdad iba a afectar a mucha gente. Entonces cuando él va allá, él va donde su amigo, porque todo lo que hay en la Biblia tiene relación. Nada se le escapa. Entonces la palabra dice que el enfermo se llamaba ¿cómo? Lázaro. Esa palabra Lázaro es una palabra hebrea que significa Elohim ha socorrido. O sea, ¿qué significa? Que él iba a ir a socorrer a Lázaro. Por eso Juan 11:1 dice, estaba entonces enfermo uno llamado Lázaro. Esa palabra Lázaro significa que Dios va a socorrerte. ¿Cuándo te va a socorrer? En medio de los grandes problemas que tú puedas tener. Eso quiero que usted lo entienda. Por eso vaya y dice, Elohim te va a socorrer. Entonces cuando Él va a socorrer, Él nos dice en su palabra, ya, que Él nos va a ayudar. Porque la palabra Lázaro vino de una palabra también hebrea, la raíz hebrea, Eleazar. Y esa palabra Eleazar significa el que ayuda,
Yuhavabé, el que ayuda. O sea, Dios va a ayudarnos. Levante la mano, diga, Dios me va a ayudar. La pregunta es la siguiente, ¿en qué tiempo Dios me va a ayudar? ¿En mi tiempo o en el tiempo de él? ¿Ah? ¿En el tiempo de quién? Entonces, ¿qué tenemos que hacer nosotros? Confiar. Porque aunque no esté la respuesta todavía, no significa que Dios no ha respondido. Pero está tomando ese ejemplo, porque él podía haber tomado miles de casos, y esos miles de casos están escritos aquí, y por una razón peculiar, particular, y es porque Lázaro es la figura que a nosotros nos representa. Y esa figura que a nosotros nos representa significa que podemos estar en medios líos, en medios problemas. Y esos medios líos, medios problemas, Dios se va a glorificar. ¿Por qué? Porque va a ayudar a Lázaro. Ahora fíjese. La palabra en el libro de Isaías, en el capítulo 41, verso 8, dice: pero tú, Israel, eres mi siervo. Tú, oh Jehová, a quien escogí, descendencia de Abraham, mi amigo. Yo te tomé de los extremos de la tierra y de sus regiones más remotas te llamé, diciéndote: tú eres mi siervo, yo te he escogido y no te he desechado. No temas, gusanito de Jacob, vosotros, los poquitos de Israel. Yo soy tu socorro, dice Yahuwah, tu redentor, el santo de Israel. ¿Qué está diciendo en otras palabras? Que va a ir a socorrerlo. Abraza a alguien y dile: te va a socorrer en medio de los conflictos. Aleluya. ¿Cuántos dan fuerte aplauso al Señor por eso? Fíjense que el pueblo de Israel, cuando viene Jesús, está en exilio. Hubo exilios. Y ese exilio le habla de restaurar las cosas. Habían pasado 400 años de silencio de Dios. 400 años de silencio. Desde Malaquías a Mateo. Y esos 400 años de silencio ellos nunca vieron milagros. Pero fíjense que esos 400 años, ahora la gente está desesperada. Porque la nación hebrea ya habían llegado al extremo de la invasión. Y ahí en esos 400 años había estado el Imperio Romano. Anterior a ellos habían estado los persas. Anterior a ellos habían estado los griegos. Entonces ahora lo único que necesitaban que se estableciera esta nación hebrea. Entonces, por eso Jesús está tomando esa situación particular para enseñarle a la nación hebrea. O sea, ese problema va a afectar a la nación, va a afectar a la política, va a afectar a las sociedades entonces. Entonces, yo quiero que eso lo pueda entender en su corazón. O sea, muchas cosas Dios puede hacer con nosotros que puede afectar a una sociedad. O sea, lo que Dios puede brindarte es tan grande, pero tan grande, que tú no imaginas cómo tú puedes afectar a miles de personas. Miles de personas. O sea, tú puedes ser canal de bendición para otros. Dile que está al lado: tú podrás ser canal de bendición para los que están al lado tuyo. ¿Va conmigo? Por eso escuchen aquí, mantengan los niños quietos. Nosotros nos cuesta entender que mi problema, ¿cómo puede ser que mi problema Dios lo pueda resolver y pueda afectar a gente? Pero es así. Conozco una persona que Dios lo saca de la droga. Y era tan malo porque era traficante. Era un traficante de droga. Tan malo que había ya metido la droga a los niños de 13 hasta 18 años. Y más de 100 niños fueron afectados, una comunidad completa. Cuando me toca hablarle del Señor a esa persona, él no quería aceptar absolutamente a Jesús. Pero cuando llegó al extremo, cuando ya no podía comer y sus pulmones ya estaban deshechos. Entonces fíjese que sus pulmones ya estaban deshechos porque la droga era demasiado para él. Incluso era tanto que inventaba droga. Porque ya las drogas normales, las normales ya no le hacían efecto. Ahora ya estaba consumiendo droga dura.
Pero fíjese que la droga dura aún así ya quería más. El punto que ya no quería experimentar, pero ya el extremo era que ya estaba aspirando neoblé. Pero cuando le hablé del Señor y sacar esa cucaracha que había en su corazón, pasar ese proceso de liberación, porque no le quedaba más, porque ya era un hombre que era un matón, que era un traficante, y que ahora está, ¿cuál es el extremo que había llevado? Había llevado a la mamá, había llevado a su hermana. O sea, el extremo ya es la mamá, la droga, ya ahora la hermana ya se dio cuenta que lo miserable que era. Porque ya la mamá, la droga, y su hermana, ya era malo, o sea, eso es ser miserable. ¿Se fija? Hay pecados que son así, que hay pecados que a lo mejor tú puedes inducir a tu mamá y a tu propia familia. ¿O no? Entonces él se encuentra con Jesús porque está desesperado. Y ahí hay un milagro en la vida. Voy a resumir el milagro, porque el milagro fue en el corazón de él. Y ahora él se va a transformar un ente importante para cambiar a su madre y a sus hermanas que no querían el del evangelio. ¿Por qué? Porque querían consumir. Lo echan de la casa, porque ahora no participa con ellos. Pero él se transforma en un libertador de esa casa y de toda esa gente. A través de él ahora, más de 300 drogadictos van a conocer a Jesús por la vida de él. ¿Por qué? Porque ahora su vida se transformó en un propósito en medio de ese problema. ¿Se fija? Por eso cuando Dios nos saca de los líos, que son imposibles, Dios se glorifica. ¿Cuánto aplauden al Señor por eso? Por eso Isaías 44:1 dice: ahora escucha, oh Jacob, siervo mío, y tú Israel, a quien yo escogí. Así ha dicho Yahuvé, tu hacedor, el que te formó del vientre, el que te ayudará. No temas, oh siervo mío Jacob, y tú, oh Jesurún, a quien yo escogí. ¿Por qué? Porque vienes con un destino. Lo único que quiere el diablo, Satanás, es destruirte, matarte, enterrarte en la aflicción, en los problemas, en las dificultades. Es que no veas nada, no veas solución. ¿Saben ustedes que esta ciudad es una de las más depresivas del mundo? ¿Sabía usted que Concepción, la 8ª región, es una de las más depresivas del mundo? O sea, tú tienes una cucaracha depresiva. Entonces, cuando tú tienes una cucaracha depresiva, te angustias, te desesperas. Ahora tú necesitas un cambio en tu forma de pensar. Porque son tantos los problemas, son tantas las dificultades que te ves encerrado en ese problema y tú crees que de ahí no vas a salir. Y así te tiene atormentado el enemigo, confundido, desesperado, que de ahí no sales. Dile al que está al lado: tú sufres de depresión. De repente tienes ganas de cortarte las venas, de repente tienes las ganas de pasarla bien porque hay un vacío en tu corazón, hay un vacío, hay una angustia en tu corazón, hay una desesperación por querer hacer algo, pero no te das cuenta qué hacer. Entonces, cuando estamos vacíos en esa situación, nosotros buscamos cualquier cosa para aferrarnos ahí. Pero el problema está que lo que hagamos no va a afectar nuestra condición que estamos viviendo. Entonces, el mundo que yo vivo lo veo mal, desde mi óptica. Todo está mal. ¿Y qué hago yo? Me entierro en el vicio, la droga, sexo ilícito, etcétera. ¿Por qué? Porque no le doy un sentido a vivir. Por eso tenemos que salir pronto de ahí. Sí. Levante la mano: yo salgo de ahí. Yo salgo de ahí. Aleluya, yo salgo de ahí. ¿Me entiende? Por eso el Señor Jesús le estaba enseñando a la gente
primero a la sociedad de Betania, a los que estaban ahí, que Él es poderoso para resucitar gente. Aleluya. Él es poderoso para resucitar vida. Él es poderoso para resucitar familias. Él es poderoso para resucitar hogares, matrimonios. Él es poderoso para hacer cosas maravillosas. Él es poderoso. Él no ha cambiado, gracias a Dios. Él no ha cambiado. ¿Por qué? Porque todavía Él quiere hacer cosas gloriosas con nosotros. ¿Cuánto aplauden al Señor? Él puede hacer cosas gloriosas con nosotros. Gloria a Dios. Yo he venido hoy día a decirte que Él quiere hacer cosas gloriosas con nosotros. Aleluya. Yo he venido a decirte, hermano, hermana, aunque tú veas problemas, aunque tú veas cosas que no se pueden resolver, pero yo tengo un Dios poderoso. Un Dios poderoso que puede sacarnos de los dramas más grandes de nuestra vida. Oh sí, Señor, he venido a eso. Y no me avergüenzo de decirlo, que Dios puede cambiar, revertir los hechos en nuestras vidas. A eso he venido hoy día. A decirte que si estás frustrado, si estás desalentado, si estás amargado por cosas que nunca pudiste emerger y nunca pudiste resolver, Dios tiene poder para sacarte de ahí. Aleluya. Por eso esa gente que le estaba hablando al pueblo de Israel estaba enferma. Esa sociedad estaba enferma. Se dice que el 90% de las cárceles de ese entonces, esas cárceles, la mayoría de ellos no eran por asesinato, sino eran por deuda. Y toda esa gente por deuda no tenían ganas de soñar. La gente no podía pagar los impuestos. Entonces Roma lo estrujaba, lo explotaba. Hoy día no es así en nuestra sociedad. Que los ricos se hacen más ricos y los pobres más pobres. No es así que ahora para poder hacer algo tienes que endeudarte. Y te amarran con créditos de largo plazo, con intereses altos, para torturar, esclavizar a la gente. Por eso Dios tiene que hacer un milagro. Por eso Él puede cambiar la realidad de nosotros. ¿Por qué puede cambiar la realidad de nosotros? Porque Dios sí puede hacer un milagro para pagar deudas. Dios puede hacer algo. Por eso no es solo físico, amado amigo. No es solo físico el milagro. Porque Dios puede sanar al enfermo. Por eso hay gente que ha sido sanada. Aquí hay gente que ha sido sanada. Pero ¿dónde nos necesitamos más fe? Salir de la deuda. De ahí necesitamos más fe. Por eso yo quiero decirle en el nombre del Señor, espere su milagro. Anhele, porque estás enfermo por esa deuda o no. Por eso yo ato espíritus engañosos, mentirosos, que no glorifican el nombre del Señor, que te tiene torturado mentalmente, amarrado psicológicamente y no puedes salir de ahí. Yo tengo una cantidad de jóvenes que no pueden salir del país, estudiar afuera, porque tienen que pagar la deuda universitaria. Por eso quiero decirle en el nombre del Señor, hay poder en su sangre. Hay poder para hacer las cosas como Él quiere. Hay poder para cambiar esa realidad a los que creen. Por eso es importante que le creas al Señor. Y por eso tuvo que quedarse 4 días. ¿Por qué? Porque le iba no solo a enseñar a esa familia, sino le iba a enseñar a toda esa sociedad que Él podía cambiar la realidad de una sociedad. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos alaban al Señor? Dios puede así cambiarlo. Fíjense, me gustaría haber escuchado a Bachelet cuando su hijo pidió esa plata, pidió ese dinero y más encima hizo negocio y haber dado una explicación. Me gustaría haberla escuchado. Pero fíjense que la gente tiene que aceptar ese hecho. Usted puede personalmente con una empresa
que audita 6 millones de pesos, puede pedir usted un préstamo de 6.000 millones de pesos. Le pondría muchas barreras. Pero es así nuestra sociedad. Por eso lo único que nos queda es confiar en nuestro Dios. Porque mientras tú confías en los impíos, mientras tú confías en una sociedad, mientras confíes tú en un gobierno, no saldrás nunca de ahí. Maldito es el varón de Dios que confía en el hombre. Pero bendito aquel que confía en nuestro Dios Todopoderoso. Aleluya. Oh, gloria a Dios, no te queda más que confiar en Dios. Tú tienes que confiar en Dios. Dile que a este lado, tú tienes que confiar en Dios para que pueda abrir una puerta. Gloria a Dios. Por eso en ese momento habían exiliados. Y el libro de Ezequiel en el capítulo 34, verso 2 dice: oh hijo de hombre, profetiza contra los pastores de Israel. Profetiza y di a los pastores, así dicho Jehová: ay de los pastores de Israel que apacientan a sí mismos. ¿Acaso los pastores no deben apacentar las ovejas? Había la sociedad de ese entonces. Los mismos líderes religiosos se habían vendido. Por eso nosotros tenemos que entender que nuestra confianza debe estar plena en el Señor, para que nos pueda sacar de ahí. Por eso dice el verso 34:11, dice: ciertamente así ha dicho el Señor, he aquí yo mismo buscaré mi oveja, la cuidaré de ella. Por eso, ¿quiénes son esas ovejas? Aquellos que no tienen solución, aquellos que no tienen oportunidad, aquellos que no tienen esa opción de soñar, de ver cosas. Y es por eso que hay una sociedad enferma. Por eso levante la mano, diga: Dios va a hacer algo en esta sociedad. ¿Y dónde va a ser? Aquí en Concepción, aquí en sus alrededores. Dios tiene que hacer algo en esta sociedad. ¿Me entiendes? No es posible que nuestros jóvenes, para que puedan tener una opción, trabajo, tengan que irse a Santiago, tengan que irse a las mineras. No es posible. Entonces, ¿qué tiene que hacer Dios? Un milagro. ¿Y ese milagro dónde Él tiene que hacerlo? En Betania. Por eso, ¿sabe lo que significa Betania? Casa de aflicción. Eso significa Betania, casa de aflicción. ¿Dónde Dios iba a hacer el milagro? En esa casa de aflicción. Por eso levante la mano, diga: Dios hará algo, un cambio en nuestra sociedad. Por eso yo quiero decirle que profetas de Dios están cambiando las tierras. Lugares donde no podía sembrar, donde no habían cultivo, donde no habían riqueza, no había minería. Los profetas de Dios han llegado a esa sociedad y quieren limpiar y restaurar. Por eso fíjense que el temblor que tuvimos el día 27, es que lo está diciendo la tierra. Hay una manifestación de los hijos de Dios, se manifiesta. Por eso, ¿qué se debe manifestar? Los hijos de Dios. ¿Para qué? Para que la naturaleza tome control a la autoridad profética. Por eso creemos en el nombre del Señor que algo tiene que hacer el Señor en la sociedad. Dile: algo va a hacer en la tierra, algo va a hacer en tu tierra. ¿Me entiendes? Levante la mano, diga: algo va a hacer en mi tierra, para poder cambiar mi realidad. ¿Me entiendes? Por eso, ¿qué significa resurrección? Ponernos de pie nuevamente. ¿Y dónde vamos a ponernos de pie nuevamente? En Betania. ¿Qué significa? Casa de aflicción. Ahí no está la aflicción. Por eso dile que está al lado: no huya, confróntala. Por eso Betania significa casa de aflicción. Bet, casa, ani, pobre. Donde están los pobres, los afligidos. Por eso el profeta Isaías dijo en el capítulo 51, verso 17: despierta, despierta, levántate, oh Jerusalén, que de la mano de Yahvé bebiste en la copa de furor, y que bebiste hasta la última gota de la copa del vértigo. El versículo 21 dice: escucha pues esto, miserable y ebria, aunque no de vino. Así ha dicho Jehová, tu Señor, tu Elohim:
que contiendes por su pueblo. He aquí he quitado tu mano la copa del vértigo, la copa de mi ira. Nunca más tendrás que beberla. Es el plan profético de Dios. ¿Cuál es el plan profético de Dios? Que Dios traerá restauración. Levante la mano, diga: Dios traerá restauración. Abraza a alguien, dile: algo va a cambiar. Lo creo con todo mi corazón. Lo va a cambiar, va a cambiar, va a cambiar. Yo quiero decirle en nombre del Señor que Él va a cambiar nuestra realidad. Va a cambiar. ¿A dónde entra el Señor? Eso es maravilloso, Dios. Donde otros no pueden hacerlo, Dios sí puede hacerlo. Por eso que es maravilloso es Dios. Por eso, donde Dios no lo puede hacer, Dios sí lo hará. Por eso vemos gente con cáncer, gente con problemas terminales, pero sabe que cuando entra la palabra de Dios, entra a su corazón, afecta su corazón, su vida, su ser. Fíjese que Dios en un 2x3 hace el milagro. Fíjese, la ciencia no tiene explicación, pero nosotros sí tenemos explicación. ¿Y cuál es la explicación? Es que Dios es todopoderoso. ¿Cuánto aplauden al Señor por eso? Pobrecita, fatigada por la tempestad, sin consuelo. He aquí, yo asentaré tus piedras sobre turquesa y pondré tus cimientos sobre zafiro. Es el cambio que Dios hará. Por eso Él se quedó 4 días. ¿Se quedó 4 días para qué? Para cambiar la realidad en una familia, pero iba a afectar la sociedad. Aleluya. Dile: tu matrimonio será un canal de bendiciones para miles. Oh, anímense, hermano, anímense. No deje que esa cucaracha del desánimo, de la derrota, el fracaso, de la miseria perturbe su mente psicológica. Empieza a creer en Dios, porque de ahí Dios te saca. ¿Cuántos dicen amén? De ahí Dios me saca. ¿Cuántos dicen amén? Yo de ahí yo salgo, sí, sí. Yo salgo de ahí. Sofonías 3:12 dice: en medio de ti dejaré un pueblo humilde y pobre, el cual refugiará en el nombre de Yahweh. Por eso el plan maravilloso, el deseo de Dios es cambiar nuestra vida. Oh, Señor, ¿no quiere importante quedarse cuánto? 4 días. ¿Por qué? Porque había un plan, no solamente para esa familia, para esa hermana, sino porque iban a estar muchos judíos y los religiosos de ese entonces, pero Dios iba a cambiar la realidad. Levante la mano, diga: Dios va a cambiar mi realidad. Oh, hermano, con ese ánimo no le va a cambiar ni al gato, pero Dios va a cambiar la realidad. ¿Cuántos dicen amén? Dios va a cambiar la realidad. Oye, me animan tanto ustedes. Levante la mano y diga: Dios va a cambiar mi esquema, mi realidad de mi vida. Eso, abraza, muévelo, hermano. Está lento, está muy lento. Gloria a Dios. Por eso, Yeshua o Jesucristo era el pobre y el afligido, porque a través de Él todo el peso iba a caer sobre Él. Porque Él trae victoria, como dice Zacarías 9:9. Por eso se queda ahí. ¿Y por qué se queda con su discípulo? Para que esa atmósfera no le afecte su vida. ¿Aló? O sea, ¿por qué se quedó 4 días? Porque sabía que Dios se iba a glorificar. Y en segundo lugar, Él no iba a estar en esa atmósfera para que esa atmósfera no afectara su vida. Hay problemas que pueden afectar la vida de otro. Es cuando tú le cuentas a alguien: sabe, tengo cáncer, sabe, me embargaron todo, sabe, perdí mi casa, sabe, perdí el trabajo. Lo que usted tiene que alentar que esa atmósfera no afecte sus pensamientos. Porque lo que usted tiene que hablarle a esa gente de fe. ¿Qué tiene que hablarle? De fe. No consolarlo, usted tiene que levantarlo, usted tiene que hacerlo levantar. No decirle pobrecito, no decirle, sino que tú tienes que hacer algo. Y lo que tú tienes que hacer algo es creer, motivarlo a que Dios es sobrenatural. Levante la mano, diga: Dios es sobrenatural. Entonces fíjese que tenía 2 hermanas.
Una se llamaba ¿cómo? Marta y María. Acuérdense que la historia cuenta que antiguamente Marta y María, Marta siempre estuvo escuchando al Mesías. Y Marta lo que hacía era sopaipilla, pescado frito, papita frita, para amasado. ¿Se fija? Era el trabajo al servicio. Pero estas dos mujeres, por eso el judío siempre trabaja con símbolo. El judaísmo siempre trabaja con símbolo. Si está ahí, escuche bien, si está ahí, esos símbolos tienen un aspecto profético. Y los judíos, todos los elementos que ellos ven en la vida, lo ven con símbolo profético. Por eso ellos cogen los nombres con un sentido profético. Ellos escogen la ciudad con un sentido profético. E incluso comen con sentido profético. Todo es sentido profético. Incluso tratan de escoger nombre que encaje por lo menos el 7. O que tenga una letra hebrea que tenga el nombre de Dios. ¿Se fija? ¿Por qué? Porque a ellos les interesan mucho sus aspectos, los planes proféticos. Entonces Jesús cuando vio, habían dos mujeres que estaban sufriendo. Y esas dos mujeres en el simbolismo representan las dos tribus de Israel. Una del norte, una del sur, que son hermanas, pero hoy día están peleadas. Era lo que habla el profeta Ezequiel capítulo 23. Le dice: oh hijo de hombre, habían dos mujeres que eran hijas de una sola madre y se prostituyeron en Egipto. En su juventud se prostituyeron. Allá fueron aprestados sus pechos, allá fueron estrujados sus senos virginales. La mayor se llamaba Ojalá y su hermana se llamaba Ohlibá. Y fueron mías y dieron sus hijos, su hija. Por eso la primera Ojalá se llama Samaria y la otra Ohlibá se llama Jerusalén. Por eso esas dos mujeres representan algo. Pero al representar algo profético, María y Marta reflejan también el nombre de ellos, rebeldía. ¿Qué representan? Eso significa María significa rebeldía y Marta significa quien se amarga o se rebela. ¿Qué significa Marta? Y María, la rebelde. Eso significa en el ámbito profético. Entonces justamente el mundo espiritual estaba ahí. Pero había que hacer algo. Y la rebeldía era tan grande que ellas enterraron el cuerpo. Porque, miren, escuche bien. Nunca escucharon al Mesías cuando les dijo: mira, esa enfermedad es para ver la gloria de Dios. ¿Qué hicieron esta mujer? No tuvieron la fe, la confianza en la palabra, sino que se rebelaron y simplemente enterraron el cuerpo que había ya muerto y enterraron ese cadáver, pusieron una piedra grande y ahí quedó todo el sueño. Muchos de nosotros tenemos palabras proféticas, pero esas palabras proféticas en el momento de los problemas no lo usamos. Porque ¿qué hacemos nosotros? Pues cuando estamos en conflicto, lo que menos hacemos es confiar, orar, sino que nos desesperamos. Y ahí nos desesperamos, nos confundimos y hacemos tonteras. ¿Y qué hacemos nosotros? Enterramos cosas. Nos desesperamos, estamos enterrados psicológicamente, enterrados espiritualmente, confundidos, desalentados. Ahí estamos. Entonces, ¿qué pasa? Nos rebelamos. ¿Con quién? Con la iglesia, con Dios, con tu madre, con tu familia. ¿Por qué? Porque el problema te llevó a ser una persona que se rebela. ¿Va conmigo? Ahora el pueblo de Israel se había rebelado como tal. Ya habían dos capitales, una Samaria y otra Jerusalén. Pero eran todos hermanos. Fíjese. Por eso, ¿cuál es lo maravilloso de Dios en esto? Y quiero hablarle a todos. Que lo que no tienes que caer tú en el problema es rebelarte. ¿En el problema te revela o no te revela?
¿Qué haces tú en el problema? Cuando está en el problema y el problema ya murió, te rebelas con Dios, hablas tonteras por Dios, no existe Dios. Te rebelas con todo. Me voy a la droga, me voy al mundo. Me rebelo. La palabra profética se va a la punta del cerro. ¿Por qué? Porque el problema fue demasiado. Pero aló, el Señor dijo que ese problema se iba ¿a qué? A glorificar a Dios. Pero muchos de nosotros pensamos, creemos a nuestra manera cómo Dios va a resolver el lío. Pero no es así. Si lo que tengo que hacer es mantener mi palabra en medio de la aflicción. Así es. ¿Qué tienes que mantener? ¿Cuándo? ¿Y lo mantiene? ¿Lo mantienes tú? ¿Lo mantienes tú? Me fue mal el certamen, me fue mal el examen. Repetí. Tú tienes que mantener la palabra, tu promesa. Porque su palabra dice nunca volverá vacía. Nunca. Por eso le habla aquí. Por eso entonces su hermana enviaron para decir a Jesús. Le volvieron a decir, mira, ya no vengas, quédate nomás. Ya no vengas, ya no me des palabra. Porque el que ama, tú, se la refriegan, ¿se fija? Porque dice, el que ama se lo refriega. El que ama ha muerto. Se la dijeron, ¿se fija? El que ama, uno con dolor, dice puras tonteras, ¿sí o no? Usted cuando está enojado con alguien, usted expresa algo más allá de la cuenta. Y eres más. Dice más tonteras. ¿Cuántos matrimonios pelean por cuestiones que cuando eran novios? Y hoy día tienen 50 años de casados. Algo pasa. ¿Se fija? Que todavía salen cosas del tapete, cosas del pasado. Hermano, resuélvelo. Por eso en el nombre de Jesús hoy día lo que tenemos que entender es que yo no voy a desesperarme. No voy a perder el control. Dile que tal o no pierda el control. Tócale el hombro a tu hermano, dile hermano, no te rebeles, no pierdas el control. Por eso Dios tiene que revelarse. Las mujeres no querían que ya Jesús fuera de nuevo. Pero fíjese que el Señor dijo que Dios se iba a glorificar en medio de ese problema. La palabra glorificar en el hebreo significa Shekinah. Y la Shekinah es un término femenino que refleja que trae la habitación como una madre a consolar a aquellos que están desahuciados y perdidos. Eso quiere hacer el Señor. Dios quiere glorificarse. Él va a venir a consolarte. Él va a venir a levantarte. Él va a venir a ayudarte. Y eso se llama, en el hebreo se llama redención. ¿Qué se llama? Redención. Alguien va a pagar todo lo que te está pasando. Alguien va a pagar. Alguien va a bendecir. Alguien va a abrir puertas extraordinarias. ¿Cuántos dicen amén? Alguien te humillaron, no importa, pero Dios va a empezar a levantarte. Alguien te humilló, te confundió, te trajo palabras, te maldijo, no te importa. Pero confiaste en el Señor y ahora viene tu momento. Ahora viene también tu oportunidad. ¿Cuántos dicen amén? Mucho tiempo estuviste aplaudiendo el éxito de otro, pero ahora viene también tu momento. Es tu tiempo. Pero ese tiempo es cuando tú empieces a confiar en el Señor. ¿Cuántos dicen amén? Es tu tiempo. Dile que está al lado, es tu tiempo. ¿Me entiende? Por eso es importante salir de la sequedad cuanto antes. Porque fíjense que habían enterrado a Lázaro, que él que amaba. Una de las mujeres se dedicó a estudiar la palabra con resentimiento, buscando explicación por qué mi hermano había muerto. Y la otra se quedó haciendo cosas. Muchas veces hay hombres que no quieren llegar a la casa, se transforman en trabajólicos. ¿Y sabe por qué se transforman en trabajólicos? ¿Aló? ¿Sabe por qué? Porque no quieren saber que su esposa es cagüinera.
Vienen puros problemas en la casa, puros problemas, puras dificultades. ¿Sabe por qué ese hombre no quiere? Prefiere ir a tomar, prefiere ir a estar con los amigos, porque lo único que hace esa mujer amada es puro problema. No resuelve el problema. ¿Sabe por qué tu hijo no quiere llegar a tu casa? Porque lo único que da mamá, papá, puros problemas. Me estoy metiendo en un tema delicado. ¿Me aman todavía o no? Por eso quiero decirle en el nombre del Señor que ahora es importante que tú emerjas en medio de los problemas. Tiene que limpiar tu corazón. Por eso Él dice el Señor que Él viene a preparar el corazón duro. Él lo viene a preparar porque acuérdense que Lázaro, ¿dónde estaba metido? En una cueva, porque así eran los cementerios de antes, y era una cueva de donde están los grandes ricos de ese entonces. Entonces había que sacar la piedra, le metieron una piedra. Entonces, ¿qué simboliza esa piedra? En nuestro corazón. Porque dijo Jesús, lloró con ella, lloró. Lloremos todo. Pero podemos llorar todo. Jesús lloró, es el texto más corto de la Biblia. Jesús lloró, Juan 11:35. Pero fíjense que ese texto que es corto, que dice que Jesús lloró, pero ahora hay que remover la piedra. Vamos a llorar, pero ¿ahora qué? Hay que remover la piedra. ¿Quién remueve la piedra? Diga, nosotros. Yo voy a remover la piedra. Levante la mano, diga, yo voy a remover la piedra. ¿Cuál es la piedra que tienes que remover? La piedra del orgullo. ¿Aló? La piedra de la soberbia. ¿Aló? La piedra de la inseguridad. ¿Aló? ¿Qué piedras tienes que mover tú? Hermano, tú eres mañoso. ¿Eres mañosa? ¿O no estás con problemas? Jóvenes, cuando les llegan con certámenes malos, pésimos, se sacaron un 2. Estudiaste 4 días, 5 días, y le fue mal en matemáticas, sacaron un 2 en cálculo. Y quedó con cabeza de cálculo. Y llega a tu casa y tu mamá dice, hola hijo, ¿cómo te fue? Usted dice, con la paz del Señor, muy bien mamá. ¿Qué hace? ¡Ah! ¡No me hables! Hijo, ¿van a comer? ¿Se fija que esa palabra está acabando hondo en algunos corazones? ¿Va a comer? ¿Qué tenéis de comida? Hice poroto. ¡Otra vez la misma! Está sacando toda su rabia. ¿Se fija? ¿Por qué? Porque ese conflicto le hizo poner ¿qué? La piedra. ¿Aló? Mire, lo importante es esto. Mientras tú tengas la palabra de Dios proféticamente y te va mal en la vida, en términos de estudio, yo te quiero decir, mientras estés estudiando, confiando en el Señor, la carrera está asegurada. Oh, sí, Señor, eso es para los que creen. Si tú, indudablemente, si tú te esfuerzas, estudias, pero no entiendes, de alguna forma no te preocupes, porque Dios, al final, vas a salir de esa carrera. Por eso lo importante es esto que quiero que usted entienda. Dios toma la vida mala a nosotros. Dios pone la historia de nuestra vida y pone buenos finales. Por eso me gusta este Dios, por eso lo sigo. Porque Dios toma la mala historia de nuestra vida, pero pone buenos finales. Dile al que está al lado, Dios va a poner buenos finales. ¿Cuánto aplauden al Señor por eso? Entonces Dios tenía que glorificarse, acentuar la habitación en ese lugar. ¿Dónde estaba el cuerpo? En Betania. ¿Y Betania significaba qué? Casa de aflicción. Ahora fíjese, las 2 mujeres salieron. Porque una salió y no quiso hablar con él. ¿Por qué? Porque estaba meditando. ¿Para qué ni Jesús? Y la otra salió y le dijo, Señor, si hubiera estado aquí, se la refrescó, si hubiera estado aquí, este problema nunca habría ocurrido. Y él le dijo, ¿no te he dicho que esto es para la gloria de Dios? O sea, qué importante mantener
activa la palabra profética. Por eso, ¿cuántos la mantienen a pesar de los problemas? Levanten la mano, decrételo sobre su vida. Fíjese que nos han dado tremendas palabras, nos han dado cosas, nos han dado bendiciones a través de las palabras. Pero no porque no veamos las cosas, no creamos. La palabra se va a cumplir. Se va a cumplir, tarde o temprano se va a cumplir. ¿Por qué? Porque tu corazón se va puliendo, se va preparando, porque ya no estás confiando en el medio, en la gente, ni siquiera en la parte humana del profeta. Tú estás confiando en la palabra. ¿Cuántos confían en la palabra? ¿Cuántos creen que van a salir? Sí, sale de ahí. Usted puede decir, yo sí salgo de ahí. Yo salgo de ahí. Por eso el Salmo 102:13 dice: levántate, ten misericordia de Sión, porque ha llegado el tiempo de tener compasión de ella. Y eso hace nuestro Dios, que Él tenga compasión de nosotros. Por eso profetizo hoy día que este mes, que algunos lo cuentan que es pesado económicamente, de alguna forma va a haber los grandes milagros. Aplaude al Rey de Reyes. Él tenía que ahora mostrar su gloria. Pero ahora tenía que mostrar su gloria. Y lo que tenía que hacer ahora era que la gente removiera la piedra. ¿Qué tienes que hacer tú, amado, amada? Tú tienes que empezar a remover la piedra. Jesús quería hacer el milagro, pero le dijo: muéstreme dónde está el cuerpo. Y cuando muestra dónde está el cuerpo, ellos tenían que remover la piedra. Entonces, ¿qué representa remover la piedra? La soberbia. Vamos a quitar la soberbia. Tú vas a quitar la soberbia, porque cada prueba es un ejercicio de fe. Es como un atleta, después de haber entrenado todos los días, ahora entra a la competencia oficial. Así es la vida. ¿Me entiende? ¿Cómo será reconocido un cirujano si no asume por primera vez asumir el riesgo de operar a un vivo? Tu fe va a ser probada, pero en medio de la aflicción y los problemas. ¿Cómo va a ser? Pero desde ahí Dios va a sacarte. Por eso tú tienes que ser violento en fe. Levante la mano, diga: yo voy a aprender a ser violento en la fe. Entonces, por eso es importante. Lo segundo de la piedra que representa aquí, lo segundo, que necesitamos sacar la duda. ¿Qué es lo que tenemos que sacar de nosotros? La duda. Esa duda que hay en nuestro corazón. Marta y María pensaron que Jesús ya no podía hacerlo. Ellos pensaron en el futuro, esperanza. Simplemente tenían una creencia religiosa de que Jesús algún día iba a resucitar a ese muerto. Pero la duda tiene que salir, porque cuando está la duda me impide que Dios obre. Entonces es importante sacar la duda, porque la duda me impide que el Señor haga su gloria. Y lo tercero que significa sacar la piedra es la incredulidad. Porque la incredulidad no glorifica a Dios. Por eso dice: el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. ¿Se fija? El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Él dijo: yo soy la resurrección y la vida. Yo soy la resurrección y la vida. O sea, ¿qué estás diciendo? Que hay un aspecto físico, que estaba pasando algo grave, que murió una persona, pero él dice: yo soy la resurrección y la vida. Y en el griego significa anastasi. Eso significa: te vas a poner de pie. Eso te está diciendo: te vas a poner de pie. Levante la mano, diga: yo me pongo de pie. Levanta la mano y decreta sobre su vida: yo me pongo de pie. Por eso Jesús le insta a esta mujer a creer en la palabra. Le insta. Por eso dice: todo aquel que vive, el que cree en mí, no morirá eternamente. Le está hablando a los judíos. Y le dijo: sí, Señor, yo he creído que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios, y has venido al mundo. Habiendo dicho esto, fue y llamó a María, su hermana, diciendo en secreto: el maestro está aquí, te llama. Ella, cuando lo oyó, se levantó deprisa, vino a él.
Jesús todavía no había entrado en la aldea, sino que estaba en el lugar donde Marta la había encontrado. Entonces los judíos que estaban en la casa de ella la consolaban. Cuando vieron que María se había levantado de prisa y había salido, la siguieron diciendo: va al sepulcro nuevamente a llorar. María llegó a donde estaba Jesús y al verlo se postró a sus pies diciendo: Señor, si hubiera estado aquí, no habría muerto mi hermano. Y Jesús entonces, al verla llorando y a los judíos que la acompañaban también llorando, se estremeció en espíritu y se conmovió. Y le dijo: ¿dónde lo pusiste? Le dijeron: Señor, ven y ve. Y el verso 35, que es el texto más corto de la Biblia, en la versión española. Dijeron entonces los judíos: mirar cómo le amaba. Pero fíjese que él lloraba, pero algunos empezaron a apelar, a hablar, a vociferar. ¿No podía este que abrió los ciegos haber hecho algo por Lázaro que moría? Si tanto la mano podía haber hecho algo. ¿Cuántos de ustedes a lo mejor están pelando a Dios? ¿Cuántos de ustedes dicen: no, si yo pacté, yo bendije, no habría hecho Dios algo por mí? ¿Cuántos de ustedes a lo mejor están hablando: yo pacté, yo hice esto, no veo nada? Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Es remover la piedra. ¿Por qué? Porque mi corazón se ha endurecido. Muchos de ustedes han perdido el gozo. Muchos de ustedes han perdido el entusiasmo, la alabanza. Pucha, qué fácil alabar a Dios cuando estábamos llenos de dinero, cuentas corrientes, medio dinero en el banco, como empresa exitosa. Así es fácil alabar a Dios. Pero cuando no hay ni uno, ¿qué deberías hacer tú? Muchos de ustedes han decaído su semblante, muchos de ustedes han caído su gozo, ya no comen, ya no duermen bien en la noche. Ya se han desesperado, ya no comen, ya empiezan incluso a ayunar cuando no es tiempo de ayunar. Han perdido la fe, la motivación, la alabanza, el glorificar en Dios en medio de los problemas. Ahora viene, los mensajes no te llegan. ¿Sabes por qué? Porque tu corazón tiene una piedra. Ahora no es fácil creer. Fíjate, antes, 10, 15 años antes, tú no teniendo nada, pactabas, creías. Hoy, que tuviste prueba, cosa, no crees. Y eso pasa algo en tu corazón, que hay una piedra y hay que moverla. Por eso una cosa es alabar a Dios en teoría, religiosamente. Y otra cosa es venir al templo y alabar al Dios que es real y vivo. Esa es la diferencia del mundo. No nos desesperamos, nos angustiamos, no tomamos pastillas para dormir en la noche. Nosotros confiamos en la palabra. Amén. Caminamos, transitamos en la palabra, andamos en la palabra. Pero ¿cuándo lo hacemos? Cuando confiamos que Él dice que Él se va a glorificar en medio de esa palabra. Voy aterrizando, voy ya concluyendo. Llévenme, dijo. ¿Qué significa llevarlo? Significa que tú tienes que canalizar el problema en nuestro Dios. Que tienes que llevarlo. Tú tienes que llevarlo a nuestro Dios en el problema. Y ahora dijo, miró, y hay que remover la piedra. ¿Qué es lo que tienes que hacer tú? No entre el odio, el rencor, la incredulidad, el temor, la duda. Porque yo voy a confiar hasta el final. Eso se necesita coraje. ¿Qué necesitas? ¿Qué necesitas tú? Coraje. Dile que está al lado, tú necesitas coraje para servir al Señor. ¿Qué necesitas tú? Coraje para que no te acuestes a las 4 de la tarde deprimido, desanimado, desalentado. ¿Qué necesitas tú? Para que estés a las 6 de la tarde durmiendo. ¿Por qué? Porque los problemas son demasiados. ¿Qué necesitas tú? Coraje para levantarte, animarte
y empezar a sacar esa piedra que ha puesto en tu corazón en estos días. ¿Por qué? Porque no se han dado la respuesta como tú has querido. ¿Aló? Pero Dios quiere glorificarse. Entonces fíjese, le dijo remover la piedra. Remover la piedra. Y ellos fueron a mover la piedra. Es doloroso remover la piedra. ¿Por qué? Porque cuando yo remuevo la piedra, ¿sabe lo que estoy diciendo? Soy incrédulo, tengo duda, tengo miedo. Remover la piedra significa no estoy comiendo porque no tengo ganas. El problema me da vuelta y vuelta. ¿Aló? Remover la piedra, estoy desalentado, desanimado, sin ganas. Ya no me arreglo. ¿Para qué? Ya no corto el pasto en la casa. ¿Para qué? Ya no plancho, ya no arreglo nada. Ya dejo que se maten esos diablos. Ya no me preocupa nada. ¿Para qué? Porque en mi corazón hay una piedra. Pero para que sea efectiva la palabra, yo tengo que remover ¿qué cosa? La piedra. Por eso, fíjense que Dios iba a hacer un milagro. Y el milagro lo iba a hacer en tiempo, la hora. Por eso el milagro es el cuarto día. ¿Cuánto ocurre el milagro? En el cuarto día. Que ese aspecto espiritual es el cuarto día. Por eso dice que el día tiene 12 horas. Si uno camina de día no tropieza, indudablemente. Si tú caminas en la palabra, no vas a tropezar, porque tú sabes que Dios se glorificará. ¿Alguno de ustedes ora para que mañana salga el sol? ¿O para que venga más rato? Oh Señor, yo voy a orar para que venga la noche. Señor, oro en el nombre de Jesús, que a esa hora de las 7, 8 de la tarde se oscurezca. Y usted en la mañana. Se dice en la historia, no sé si es real o verdad, pero me contaban a mí en el campo que habían dos hermanas en conflicto por un gallo. Y eso me lo contaron en el campo. Y dice que esas dos hermanas se vendió el gallo. Y una era peladora, siempre negativa. Entonces, una de ellas le compra el gallo, porque necesitaba para una gallinita que tenía. Y ella no quería venderle el gallo, le vendió otras cosas, pero no le vendió el gallo. Pero un día en la noche esa mujer fue a buscar el gallo para que pudiera cruzar la gallinita y tener huevos y todo lo que usted sabe. Entonces hubo un eclipse. Y fue un eclipse lunar. Entonces la mujer dijo, chuta, dijo, ese fue el problema porque el gallo no cantó. Y dijo, ese es el problema. Yo debería haberle vendido el gallo. El gallo anda perdido y no cantado porque si cantara no estaríamos en este problema de noche. O sea, su ignorancia era tan grande que ella creía que si el gallo se levantaba temprano en la mañana, cantaba, el sol salía. Pero en ese momento el gallo desapareció. Y la otra pensó, dijo, chuta, no salió el sol. También era ignorante. Y dijo, por haber yo sacado el gallo de esa casa, el sol no salió. Así que las dos salieron a buscar y ahí se encontraron. Y la otra andaba con el gallo. Y le dijo, ¿sabe qué? Perdóname, pero yo tengo aquí tu gallo, te lo saqué escondido. Como tú no lo quisiste vender, perdóname. Y las dos se abrazaron. Y el gallo lo soltaron y ahí salió. Y cuando se abrazaban, amaneció. Y dijeron, y ellas creyeron que por el gallo salía el sol. ¿A dónde quiero llegar eso? Hay muchas cosas que nosotros hacemos, es por ignorancia. Y hay cosas que nosotros hacemos por ignorancia. Peleamos por pequeñeces, por tonteras. Y cuando Dios quiere revelarse de una manera gloriosa, maravillosa en nuestra vida, para salir del estado donde estamos, dile que está al lado, no te ates
Porque Dios se va a glorificar en tu vida. ¿Cuántos dicen amén? Levante la mano, diga: el Señor se va a glorificar en mi vida. Por eso es importante que nosotros hoy día podamos entregar ese corazón de piedra. Y ese corazón de piedra transformarlo. Y decir: Señor, cambia este corazón rebelde. Cambia este corazón. Porque se ha transformado en medio de los problemas dureza. ¿Por qué? Porque ahora va a ser el milagro. ¿Cuándo? Cuando yo entrego mi corazón y cuando Dios hace milagro. Fíjese que el texto habla de que cuando quitaron la piedra, dice el texto que Jesús le habló y le dijo: ¡sal de ahí! Dice que fue tan fuerte que era como un chofar. Tan fuerte como un chofar. Por eso quiero decirte en el nombre de Jesús: hay un chofar que está pronto por suceder. Hay un chofar que está pronto por tocarse. Y aunque tú estés amarrado, aunque tú estés vendado, como Lázaro, del lío sales de ahí. ¿Cuántos creen? Dicen amén. Yo lo creo con todo mi corazón. Ezequiel 36:26 dice: os daré un corazón nuevo y pondré un espíritu nuevo dentro de vosotros. Quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y daré un corazón de carne y pondré mi espíritu dentro de vosotros y haré que andéis según mis leyes, que guardéis mis decretos y que los pongáis por obras. Por eso él habló y dijo: Lázaro, ven fuera. Él tocó su voz, el chofar, y las circunstancias cambiaron a su favor. Oh, Señor. Por eso yo creo en el nombre de Jesús que las circunstancias van a cambiar a su favor cuando primero remueven la piedra y oirán la victoria del Señor y Dios hará milagro extraordinario. Aleluya. Fíjense que, y con esto ya estoy terminando, fíjense que en el verso 51 del capítulo 11 dice: esto no lo dijo por sí mismo, sino que porque era el sumo sacerdote de aquel año y profetizó que Jesús había de morir por la nación. No solamente por la nación, sino también por la congregación en uno de los hijos de Dios que estaban dispersos. Le estaba hablando que ese hecho se iba a glorificar, no solo en Lázaro, sino a toda la nación. ¿Aló? ¿Se fija? Por eso esa historia tiene una relevancia espiritual y profética. Si cambió esa historia allá, puede cambiar la historia acá. ¿Cuántos lo creen de verdad? Por eso es importante mantenerte firme. ¿Qué tienes que mantenerte firme? Número 1, en la palabra profética. Número 2, no ponerle piedra a tu corazón. Y número 3, remover cosas que están apocando y aplacando tu fe. Y número 4, es simplemente esperar la victoria, porque será glorioso. ¿Cuánto aplauden al Señor? Pónganse de pie ahora. En el nombre del Señor. Yo quiero que levantes tus manos, aquel que necesita que haga un milagro el Señor en esta semana. Pero ese milagro va a suceder que a contar de hoy día tú remueves la piedra. Y la piedra ya te he dicho qué significa: la duda, el miedo, la incredulidad, el enojo. Tú vas a remover la piedra para que Dios haga algo. Por eso cierra tus ojos en esta hora. Y tú tienes que removerla hoy día. Hay respuestas que están en forma inmediata. Hijo de Dios. Hay respuesta en el nombre del Señor
que están pronto a suceder. Por eso hoy día entrega tu miedo, tu temor en manos del Señor. Ya no dudes, ya no cuestiones la palabra. Vamos, háblale en el nombre del Señor. Por eso pedimos en esta hora que Él te bendiga. En el nombre de Jesús. Cierra tus ojos y cuéntale tu problema, tu drama. Quizás mucho tiempo has dejado que tu corazón se endurezca y no has podido creer en lo que el Señor puede hacer contigo. Por eso hoy en el nombre de Jesús, en esta hora, oremos nuestras aflicciones. Señor, hoy día ponemos nuestras aflicciones, nuestra rabia, nuestras injusticias en manos tuyas. La ponemos, Señor, en el nombre de Jesús. Hoy día la necesidad la ponemos en las manos de Dios. Levante su mano, levante sus manos. Levante su mano. Vamos, pongámonos de acuerdo. Repite conmigo, diga esta oración. Diga: Señor, yo entrego hoy mi necesidad, mis preocupaciones en ti, Señor. Voy a remover la piedra de la duda, la piedra del enojo, la piedra de la inseguridad y de la incredulidad. Hoy, Señor, la entrego. Yo confío en tu palabra. Lo que se soltó a mi vida afectará a mi mundo, aún por muy difícil que sea. Eso, hermano, dile con tu palabra ahora, dile con tu palabra, por muy difícil que sea ese problema, aún por muy difícil, aún por muy difícil que sea, Dios se glorifica. Gracias, Padre. Vamos, sale de aquí confiando, sale de aquí confiando en el nombre del Señor. No se muevan mucho, por favor. Gracias, Padre. Gracias, Señor. Creemos en un milagro. Haz un milagro a aquellos que están removiendo la piedra. Haz un milagro, Señor. Hoy en el nombre de Jesús. Hoy en el nombre de Jesús. Aquí no es solo sentir, es creer. Aquí no necesitas sentir, sino creer. Es como estas dos hermanas. Ellas no sintieron nada, sino un sentimiento era afectado por la muerte de un ser querido. Pero ahora lo que necesitaba no solo sentir, sino creer. Vuélveme el gozo, Señor. Que vuelva el gozo, que vuelva tu fe, que vuelva entusiasmo, que vuelva el vigor, que sane tu corazón, que haga un milagro hoy día. Hoy es un milagro del Señor. Oh, Señor, haz un milagro en los corazones. Hay un milagro, Señor, en ese corazón. Vamos, hermano, ora. ¿Cómo va a producirse un milagro si tú no confiesas y no hablas con Él? Gracias, Padre. En el nombre de Cristo Jesús. Señor, suelto palabra. Suelto esta palabra, Señor. Suelto la palabra a aquellos que están moviendo esa piedra. Suelto esta palabra, que ahora tú soltarás también palabras fuertes para levantar ese corazón desolado, desalentado, desanimado. Soltamos palabras, Señor, para que los siguientes días ellos vean un milagro, que tú sueltas vida. Da vida a situaciones que es imposible que tengan vida.
Oh Señor. Gracias Padre, gracias Señor. Va a haber gente que te va a desatar y te va a dejar ir, te va a ayudar. Yo profetizo que los siguientes días, meses, va a haber gente que te va a desatar y te va a bendecir. Yo profetizo que los siguientes días va a haber gente que te va a ayudar, que se abren puertas, que se sueltan amarras a contar de este día. Recibe eso, recíbelo en tu espíritu, recíbelo en tu espíritu, en medio de la aflicción. Solo créelo, solo créelo. Y verás que tu vida tiene un gran propósito y un destino enorme. Un destino enorme. Quizás tu matrimonio, tu familia, tu casa tiene un destino. Y ese destino enorme es que Dios se glorifique en ti. Suelto milagros de restauración, suelto milagros en tus finanzas, suelto milagros en tu salud, suelto milagros en tu mente, suelto milagros en tu casa, suelto milagros en las decisiones que tendrás que tomar esta semana. Suelto en el nombre de Jesús. Hoy en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Vamos, glorifícale. Dile palabra, dile Señor, confío, creo en tu palabra. Háblale, háblale. Hazte sentir. Hazte sentir. Él te va a levantar. Oh Señor. Gracias Padre. Tú me levantas, Señor. Oh Señor Jesús. Canten esta alabanza. Creo en tu palabra, creo que tú me levantarás, tú me levantarás. Vamos, cante. Yo creo en tus promesas. Sí, Señor. Yo creo que tú me levantarás, tú me levantarás. Yo creo en tu venida. Yo creo que tú me levantarás, tú me levantarás, tú me levantarás. Sí, Señor, lo creo. Tú me levantarás. Que ese sea tu lema. Tú me levantarás, Señor. Tú me levantarás. Tú me levantarás. Tú me levantarás, Señor. Yo creo en tu palabra. Yo creo que tú me levantarás, tú me levantarás. Yo creo en tus promesas. Creo que tú me levantarás, tú me levantarás. Yo creo en tu venida. Oh, sí, Señor. Yo creo que tú me levantarás, tú me levantarás, tú me levantarás. Sí, Señor. Tú me levantarás, tú me levantarás. Que seas, es una voz profética. Señor, dígaselo. tú me levantarás, tú me levantarás, tú me levantarás,
levantas. Y yo lo asumo hoy día en el nombre de Jesús. Solo la mano derecha, repita conmigo, diga: Señor, yo en fe he removido la piedra de mi corazón y creo que tú me levantas. Tú me levantas en tu nombre, Jesús. Yo veré en los siguientes días los mejores milagros, la mejor respuesta que nunca he tenido en estos días. En Jesús. Amén. Va a aplaudir creyendo en esa respuesta. Va a aplaudir creyendo en esa respuesta. Va a aplaudir creyendo en esa respuesta. Aplauda su respuesta. Aplauda, aplauda, aplauda su respuesta. Apláudalo en fe. Profetice con la mayor fuerza y que crea con fe que viene respuesta gloriosa. Aleluya. Gloria a Dios. Aleluya. Aleluya, aleluya, aleluya. Ahora hace alguien y dígale: el Señor hará milagro en estos días, en tu vida. Milagros. Milagros, milagros. Gracias, Padre. Nos tomamos en esta palabra, en el nombre de Jesús. Que así sea. Para esta semana, este mes, vamos a ver que las piedras fueron remecidas. Y el milagro será las grandes respuestas que habrá este mes. ¿Cuántos creen que este mes será glorioso? Amén. Estamos en el mes de marzo. Usted entró a marzo. Y como entró a marzo, no lo vea en deuda. No vea que tiene que pagar la patente. No vea que tiene que pagar cosas. Usted vea que se glorificará a Dios este mes. ¿Cuánto aplauden que Dios se glorificará este mes?